El día de hoy les voy a explicar cómo trabajar con datos agrupados en Excel para generar nuestras tablas de frecuencias y en función de ello poder crear los gráficos estadísticos. Para este ejemplo que les voy a mencionar el día de hoy, voy a utilizar como referencia los datos de casos positivos por el COVID-19 presentados hasta el 31 de marzo. Lo que voy a hacer aquí es utilizar únicamente los datos referentes al estado de Quintana Roo. Para eso me voy a ir aquí a la parte donde dice estado. Con el botón derecho del mouse le voy a dar en filtro y le voy a dar aquí clic donde dice filtro por valor de celda. Ya me aparecen los encabezados de cada una de las columnas y me aparece una casilla que se puede desplegar, donde aquí yo únicamente voy a seleccionar el estado de Quintana Roo. Selecciono Quintana Roo, cierro esta pestañita y aquí ya tengo únicamente los datos del estado de Quintana Roo. Lo que yo quiero trabajar en este caso es los rangos, o más bien establecer una tabla de frecuencias a partir de las edades. Entonces voy a copiar únicamente las columnas correspondientes a las edades. Aquí está. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi tabla de frecuencias, o más bien en mi tabla de Excel, para poder elaborar mis tablas de frecuencias y mis gráficos. Lo voy a pegar aquí en esta columna, que incluso ya tengo una columna que dice edad, y como pueden ver, número de contagios en Quintana Roo hasta el 31 de marzo de 2020. Entonces voy a copiar aquí mis datos, ya están aquí copiados. Para que coincida un poco con el formato que ya tengo aquí, le voy a cambiar el tamaño, y ahí está. Ya tengo mis datos. Voy a quitar aquí el relleno, sin relleno, ya. Ya tengo mis datos. Ahora sí, lo que voy a empezar a hacer es realizar las fórmulas que necesito para poder establecer mi tabla de frecuencias. Como recordarán, cuando trabajamos con tablas de frecuencias, tenemos que conocer ciertos valores para poder realizar posteriormente las tablas de frecuencias. Tenemos que conocer el número de datos, el valor máximo, valor mínimo, el rango, el número de intervalos para trabajar y la amplitud. Entonces vamos a establecer primero el número de datos. Para poder establecer el número de datos, podemos hacerlo de la forma tradicional, juntar 1, 2, 3, etcétera, pero eso nos llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a aplicar una fórmula, ya saben, dándole doble clic a la casilla. Podemos aplicar la fórmula aquí mismo o acá arriba donde tenemos la barra de fórmulas. En esta ocasión lo voy a hacer en la barra de fórmulas para que quede más claro y para que vean también cómo se puede realizar. Aquí en mi barra de fórmulas voy a poner signo de más, voy a poner contar, voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar todos los datos que quiero que me cuente. En este caso, hasta aquí. Cierro paréntesis y le voy a dar enter. Y aquí ya en automático me arroja el resultado, me está diciendo que tengo 47 datos. Para conocer el valor máximo, igual voy a darle doble clic a la celda, me voy a la barra de fórmulas y aquí le voy a poner signo de más, le voy a poner max, abro paréntesis y selecciono nuevamente todos mis datos. Ahí está, cierro paréntesis y le doy enter y aquí ya me está diciendo que el valor máximo que tengo en esta serie de datos es de 75. Ahora vamos a conocer el valor mínimo. Me voy a la celda, doble clic, me voy a la barra de fórmulas, signo de más, aquí le voy a poner 1000, abro paréntesis, selecciono nuevamente todos mis datos, todas las celdas donde están mis datos, cierro paréntesis, enter y ya me arroja el valor mínimo que es 12. Ahora voy a conocer el rango.
Ustedes recordarán que la fórmula para conocer el rango es restarle al valor máximo el valor mínimo. Entonces aquí le voy a dar doble clic, me voy a la barra de fórmulas, signo de más, selecciono la celda con el valor máximo, que es esta, signo de menos, selecciono la celda con el valor mínimo, que es esta, y le doy Enter. Y aquí ya tengo el rango que me está diciendo que es de 63. Ahora tengo que conocer el número de intervalos para trabajar. Recuerden que para conocer esta cantidad, para conocer C, tenemos que aplicar la ley de Sturges, que decíamos que C es igual a 3.3 por logaritmo de n más 1. Entonces, esta formulita la voy a aplicar aquí al lado para posteriormente aquí poner el resultado únicamente. Voy a darle doble clic, me voy a mi barra de fórmulas y aquí le voy a poner igual 3.3 por, le voy a poner log, en este caso le voy a poner 10 porque es con base 10. Abro paréntesis, selecciono la casilla del número total de datos, que es 47, cierro paréntesis, más 1 y le voy a dar Enter. Y aquí ya me está indicando que el resultado de mi fórmula de la ley de Sturges es de 6.5. Les había mencionado que para trabajar con intervalos se recomienda que se utilice un número impar para tener el número de clases en este caso. Entonces aquí voy a redondearlo al siguiente número impar, que es 7, y ya tengo mi número de clases. Ahora voy a conocer la amplitud. Recuerden ustedes que para obtener la amplitud tenemos que dividir el rango entre el número de clases. Entonces voy a aplicar esta fórmula, la voy a hacer también de este lado, doble clic, me voy a la barra de fórmulas y aquí le voy a dar igual, selecciono el rango entre con la diagonal y selecciono el número de intervalos y le doy Enter. Y aquí ya me está diciendo que mi número de amplitud tiene que ser de 9 y este valor lo voy a poner acá. Voy a marcar estos dos valores para tener la referencia únicamente porque nos va a servir posteriormente. Aquí ya está. Entonces, ya tengo aquí los valores que voy a utilizar para poder establecer mi tabla de frecuencias. Lo que sigue es encontrar ahora el límite inferior y el límite superior. Para el límite inferior podemos utilizar el mismo valor mínimo que tenemos aquí, el 12, o nos podemos recorrer en este caso a una unidad entera previa, que en este caso yo lo voy a hacer con 10. Les recuerdo, cuando trabajamos con análisis estadísticos pensados para fenómenos sociales, recordemos que son solamente una aproximación a la realidad. Entonces, en este caso yo lo voy a hacer con 10. Ustedes pueden empezar con 12 o incluso pueden empezar con un valor previo, pero lo importante aquí es que ningún dato se quede fuera de las clases que estamos estableciendo y que ninguna clase se quede sin ningún dato también. Entonces, yo voy a empezar aquí con 10 como mi límite inferior, lo voy a poner aquí 10, y ya ahora tengo que conocer mi límite superior. Y para eso me voy a colocar en la celda, le voy a dar doble clic, me voy a la barra de fórmulas, le doy más o igual, en este caso no afecta, selecciono mi límite inferior, le doy más y selecciono la amplitud, le doy Enter y ya tengo el resultado de mi límite superior de la primera clase. Aquí lo que voy a hacer en esta misma fórmula va a ser congelar la amplitud. Recuerden que cuando tenemos una variable que va a ser constante, se tiene que congelar para facilitar el trabajo. Entonces aquí le voy a colocar antes de cada uno de los caracteres, en este caso antes de la letra y antes del número, le voy a poner un signo de pesos. Ahí está, le vuelvo a dar Enter y ya lo tengo.
Lo que sigue entonces es únicamente desplegar estas casillas y aquí me aparece 9 porque todavía no tengo nada del lado del límite inferior. Entonces, para conocer el límite inferior de la siguiente clase, voy a colocarme en la casilla, le voy a dar doble clic, me voy a mi barra de fórmulas, le doy más, selecciono el primer límite superior, más 1, le doy enter y ya tengo aquí mi límite inferior de la segunda clase y lo que sigue solamente es desplegar las casillas para completar las siguientes clases. Como podemos ver aquí, ya tengo entonces creadas mis 7 clases que son con las que voy a trabajar para esta tabla de frecuencias y podemos comprobar que todos los datos entran perfectamente porque mi límite o más bien mi valor mínimo me está diciendo aquí mi tabla de datos que es 12. Entonces el límite o más bien el valor mínimo entra en mi primera clase cuyo límite inferior es de 10 y cuyo límite superior es de 19. En el caso de mi valor máximo que es 75, podemos revisar que entra en la última clase con los límites inferior de 70 y superior de 79. Entonces aquí prácticamente todos mis datos ya quedan agrupados dentro de estas clases que yo estoy creando. Lo que sigue ahora es obtener la marca de clase. Recuerden ustedes que para la marca de clase tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior de cada una de las clases y dividirlo entre 2. Entonces voy a darle doble clic aquí a la casilla, a la primera casilla de la marca de clase. Me voy a la barra de fórmulas, le voy a dar igual y aquí voy a abrir paréntesis porque tengo que sumar primero esto y el resultado de esto lo voy a dividir entre 2. Entonces, abro paréntesis, selecciono el límite inferior de la primera clase más límite superior de la primera clase, cierro paréntesis entre 2 y le voy a dar aquí Enter. Y ya tengo aquí el resultado de mi primera clase, la primera marca de clase, y lo único que voy a hacer ahora es desplegar las casillas para visualizar los resultados de las siguientes clases. Entonces aquí ya tengo todas mis marcas de clase. Para la frecuencia absoluta vamos a hacer 2 pasos principalmente. Para la primera lo que vamos a hacer es darle doble clic a la casilla, me voy acá arriba, le voy a poner más o igual, les repito, en algunos casos funciona de la misma forma. Entonces aquí le voy a dar más y le voy a poner frecuencia. Voy a abrir paréntesis, voy a seleccionar nuevamente todos mis datos. Ya tengo aquí seleccionados todos los datos. Ahora aquí le voy a poner coma, en algunos casos, les repito, puede ser coma, en algunos otros puede ser punto y coma, pero ya depende de cada computadora o de cada versión del programa que manejen. Aquí ya le pongo coma y ahora lo que sigue es seleccionar el límite superior. Lo selecciono y como se pueden dar cuenta ya se marcó, más bien ya se escribió aquí en la parte de mi barra de fórmulas. Ahora le voy a cerrar paréntesis y le voy a dar Enter. Aquí ya me arrojó la frecuencia absoluta de mi primera clase, es decir, entre 10 y 19 hay 6 frecuencias o hay 6 datos que corresponden a esta clase. Para obtener las siguientes frecuencias absolutas, lo que no tenemos que hacer es desplegar esta columna porque nos va a dar una cantidad de números que no tienen nada que ver. Entonces, esto no se tiene que hacer, le damos control Z y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar todas las casillas de la frecuencia absoluta. Vamos a darle con F2 para que se marquen todas las casillas. Y aquí voy a oprimir las teclas Control, Shift y Enter. Entonces vamos a hacerlo, Control, Shift, Enter.
Y aquí, como se pueden dar cuenta, ya me arrojó todas las frecuencias absolutas. Me está diciendo que entre 20 y 29 tenemos 6 frecuencias, entre 30 y 39, 9, y así sucesivamente. ¿Cómo voy a saber si estas frecuencias absolutas son las correctas? Porque la suma de estas frecuencias me tiene que dar como resultado el número total de datos, que es 47. Entonces lo que sigue es sacar la suma de las frecuencias, me coloco en la casilla, me voy a la fórmula de autosuma, aquí ya me está indicando cuáles son las casillas que va a sumar y únicamente le doy enter y tengo ya el resultado total de los datos, que coincide con el número de n, porque el número de las frecuencias absolutas siempre nos tiene que dar como resultado el número total de datos. Esto quiere decir que ya tengo mis frecuencias absolutas de manera correcta. Lo que sigue ahora es obtener la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada, que es algo que ya revisamos en la tabla de frecuencias para datos no agrupados, pero de todas maneras se los voy a explicar. Para la frecuencia acumulada, recordemos que vamos a partir de la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 6. Entonces me coloco en la fórmula, me voy a la barra de fórmulas, signo de más, selecciono la primera frecuencia absoluta, enter, y ya la tengo aquí. Para la siguiente frecuencia acumulada de la segunda clase, entonces voy a darle doble clic a la celda, me voy a la barra de fórmulas, signo de más, selecciono la primera frecuencia acumulada, signo de más, selecciono la segunda frecuencia absoluta, enter, y ya tengo aquí la siguiente frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a comprobar que es correcta? Porque tiene que darnos como resultado la suma de la primera frecuencia acumulada más la segunda frecuencia absoluta, y 6 más 6 es 12. Aquí únicamente voy a desplegar la casilla para conocer las siguientes. Y la manera de comprobar que eso es correcto es porque nos tiene que coincidir la última frecuencia acumulada con el número total de datos, que es 47. Entonces aquí podemos decir que ya está bien aplicada. Después vamos a la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, recordemos que la vamos a obtener dividiendo la frecuencia absoluta o cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos. Entonces me voy a colocar en la celda, me voy a la barra de fórmulas y aquí le voy a dar signo igual, selecciono la primera frecuencia absoluta y lo voy a dividir entre el número total de datos y le voy a dar enter. Y aquí ya me está diciendo que mi primera frecuencia relativa es de 0.13. Aquí también vamos a congelar el valor del número total de datos, que es 47, porque es un valor que se repite de forma constante para obtener los siguientes resultados. Entonces aquí me voy a la barra de fórmulas y recuerden ponerle signo de pesos, le doy enter, listo, y ahora sí voy a desplegar todas las casillas para obtener los resultados. Aquí está. ¿Cómo voy a saber que esto está aplicado de forma correcta? Porque la suma de todo esto me tiene que dar como resultado 1. Entonces me coloco en la casilla del resultado, me voy a autosuma, nuevamente ya me está indicando los valores que va a sumar o las celdas que va a sumar, le doy enter y me da como resultado 1, lo cual quiere decir que es correcta esta casilla también, esta columna. Después me voy a la frecuencia relativa acumulada. Voy a hacer lo mismo para obtener la frecuencia absoluta acumulada. Me voy a la primera casilla, barra de fórmulas, signo de más, selecciono la primera frecuencia relativa, enter, y ya la tengo. Para la siguiente, selecciono la casilla, me voy a la barra de fórmulas, signo de más, selecciono la primera frecuencia relativa acumulada, más la segunda frecuencia relativa, enter,
y ya tengo el resultado. Punto 13 más punto 13 es igual a punto 26. De aquí en adelante solamente despliego las casillas que siguen y la forma de saber que está correcto es porque la última frecuencia relativa acumulada tiene que coincidir con la suma de las frecuencias relativas, que es 1. Para obtener la frecuencia porcentual me voy a colocar en la celda, me voy a la barra de fórmulas, signo de igual, selecciono la primera frecuencia relativa y lo voy a multiplicar por 100. Y aquí ya me da 13. Para conocer las siguientes voy a desplegar las celdas y ya tengo el total de mis frecuencias porcentuales, que esto en términos se lee como 13%, 13%, 19% y así sucesivamente. ¿Cómo voy a saber que eso está aplicado de manera correcta? Porque la suma total de esto me tiene que dar como resultado 100. Entonces selecciono mis celdas, me voy a la celda del resultado, me voy a la fórmula de autosuma, me aparece, verifico que las celdas que va a sumar sean las correctas, en este caso es de la K18 a la K24. ¿Está bien? Y voy a darle Enter y me da como resultado 100. Y por último, la frecuencia porcentual acumulada. Establezco la primera frecuencia porcentual acumulada, selecciono la celda, me voy a la barra de fórmulas, más, selecciono la primera frecuencia porcentual, Enter, y ya la tengo. Para la siguiente, selecciono la celda, me voy a la barra de fórmulas, más, selecciono la primera frecuencia porcentual acumulada, más la segunda frecuencia porcentual, Enter, y ya tengo el resultado 13 más 13, 26. Y aquí únicamente voy a desplegar las celdas y ya tengo que coincide el último valor con el total de las frecuencias porcentuales, que es 100. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencias terminada. Ahora sí podemos empezar a construir gráficos, pero eso se los explicaré en un siguiente video. En el siguiente video vamos a revisar cómo construir histogramas, gráficos lineales y gráficos circulares en función de tablas de frecuencias para datos agrupados y poder hacer una comparación con datos similares. No se lo pierdan y no se olviden de darle like a este video.